Me llamo Rodrigo y tengo 45 años. Quiero compartir con ustedes una experiencia perturbadora que viví en 1993. Una noche, mientras veía televisión, sintonicé un episodio del Chavo del Ocho en la cadena de televisión de mi país. Sin embargo, lo que vi fue algo muy diferente a lo habitual y me dejó marcado para siempre. El episodio comenzó de manera extraña. No apareció la clásica introducción del programa. En su lugar, la pantalla mostró al Chavo llorando sangre, mirando fijamente a la cámara. Sentí un miedo indescriptible que me paralizó. Los sonidos que acompañaban la escena eran sumamente tétricos y escalofriantes. Sin previo aviso, la escena cambió al Chavo saliendo de su barril. Con una expresión sombría, se dirigió al apartamento de Don Ramón y, con voz inquietante, le dijo: Hoy es el día que comienzan los lamentos en la vecindad. Luego, el Chavo comienza a llorar sangre nuevamente mientras Don Ramón lo mira fijamente y le dice: Sí, Chavo, hoy es el día más importante en la vecindad. En ese momento, la Chilindrina los observa y empieza a sonreír siniestramente. La escena cambia a Kiko, quien se mira fijamente en el espejo. De repente, sus ojos comienzan a girar hasta quedar completamente blancos. Doña Florinda entra en la habitación y le pregunta: ¿Qué estás haciendo, tesoro? Kiko la mira con sus ojos blancos y le responde: Hoy es el día de los lamentos en la vecindad, mamá. Sorprendida, Doña Florinda retrocede y pregunta: ¿Qué estás diciendo, hijo? Kiko repite, una y otra vez: Hoy es el día de los lamentos en la vecindad. Hoy es el día de los lamentos en la vecindad. Hoy es el día de los lamentos en la vecindad. Doña Florinda se sorprende y comienza a asustarse. Kiko se aproxima lentamente a ella y, con una fuerza sobrenatural, la agarra del cuello, dejándola sin aire hasta que cae al piso. En ese momento, el profesor Girafales entra en la habitación y, al ver la escena, grita y se abalanza contra Kiko. Sin embargo, Kiko, con sus ojos completamente blancos, lo agarra del cuello con una fuerza descomunal y lo arroja al suelo. Luego, empieza a patearlo repetidas veces, saltando sobre su cuerpo hasta que los ojos del profesor Girafales se salen de sus órbitas y sus tripas empiezan a salir por todos lados. Luego Kiko sale de la casa. Kiko se aproxima al barril del Chavo. Este emerge lentamente del barril y le dice: ¿Estás listo para este día, Kiko? Kiko le responde: Sí, Chavito. Este es el día más importante para nosotros. En ese momento, aparece Don Ramón y se acerca, mirándolos fijamente. Los tres quedan estáticos, con una mirada fría y tétrica, sin hacer ningún movimiento, solo observándose entre ellos. Poco después, la Chilindrina se une al grupo. Se acerca lentamente y queda petrificada junto con los demás, completando una inquietante escena de terror y tensión en la vecindad. Luego, la vecindad comienza a oscurecer y un sonido espeluznante resuena en el ambiente. Los cuatro personajes permanecen estáticos alrededor del barril, y empiezan a cantar de manera tétrica mientras rodean el barril del Chavo. De repente, el fantasma del profesor Girafales aparece caminando lentamente por un costado, seguido por el fantasma de Doña Florinda. Ambos emiten lamentos aterradores que llenan el aire de una sensación inquietante. En ese momento, aparece el señor Barriga y exclama: ¿Qué diablo está pasando aquí? Don Ramón se dirige directamente hacia él, saca un cuchillo y, sin mediar palabra, se lo clava en el estómago. El señor Barriga cae al suelo y Don Ramón comienza a cortarlo en pedacitos. Mientras lo hace, Don Ramón dice fríamente: No debiste visitarnos en el día más importante en la vecindad. Hoy es el día de los lamentos de los difuntos. Por lo tanto, te convertí en uno de ellos.
Luego, se ve a los personajes girando en una ronda alrededor del cuerpo del señor Barriga, mientras una música aterradora suena de fondo. En ese momento, llega Ñoño y empieza a gritar al ver lo que está ocurriendo. El chavo le dice: Acércate. Ñoño, temblando de miedo, se acerca lentamente, y el chavo lo agarra del cuello y lo ejecuta sin piedad. Luego, el chavo empieza a llorar sangre, mirando fijamente a la cámara. La escena era extremadamente aterradora. No podía creer lo que estaba viendo. Los personajes continúan su ritual macabro en ronda, mientras los fantasmas de Doña Florinda y el profesor Girafales, ahora transparentes, caminan lentamente por la vecindad. Luego, los fantasmas de Ñoño y el señor Barriga se levantan de sus cuerpos y empiezan a deambular sin rumbo fijo por toda la vecindad. Los fantasmas emiten sonidos de lamentos, cada vez más intensos y espeluznantes, llenando el aire de terror. En un giro inesperado, se ve a Don Ramón acercándose a Kiko y, sin previo aviso, lo apuñala. Kiko cae al suelo mientras Don Ramón sonríe siniestramente. El chavo, con los ojos chorreando sangre, agarra del cuello a Don Ramón con todas sus fuerzas. A pesar de la sonrisa siniestra de Don Ramón, su expresión se va apagando lentamente mientras el chavo lo deja sin aire. En ese momento, la Chilindrina ataca inmediatamente al chavo, pero este, con una oscuridad siniestra en sus ojos, empieza a escupir sangre y la ejecuta de un solo golpe. El chavo comienza a adoptar la pose de la garrotera, mirando fijamente hacia la cámara mientras sus ojos siguen chorreando sangre. Los sonidos tétricos se intensifican y la pantalla empieza a quedar en blanco y negro. Yo quedo extremadamente asustado ante la escalofriante escena que se mostraba frente a mí. Se puede ver cómo los fantasmas de la Chilindrina, Don Ramón y Kiko salen de sus cuerpos, comenzando a deambular sin rumbo. Todos empiezan a emitir lamentos extremadamente aterradores, llenando el ambiente de una aura siniestra. Los fantasmas de los personajes comienzan a rodear al chavo, quien permanece en esa pose estática, con la mirada fija y penetrante. Cada vez más inquietante, el chavo me mira fijamente, como si pudiera ver más allá de la pantalla y directamente hacia mí. Después de presenciar esa aterradora escena, me asusté demasiado y apagué el televisor de inmediato. Salí despavorido de mi habitación, con el corazón palpitando con fuerza en mi pecho. De repente, un lamento ensordecedor resonó frente a mi casa, procedente de la vivienda de mis vecinos. Intrigado pero temeroso, me acerqué a la ventana y vi algo extremadamente aterrador. En la ventana de mis vecinos se veía la silueta del chavo, con su mirada fría y pálida, sin cuencas en los ojos, observando fijamente desde la oscuridad. Quedé en shock y cerré la ventana de golpe, intentando tranquilizarme y olvidar lo que acababa de presenciar. Traté de acostarme para dormir, pero lamentablemente no pude conciliar el sueño. Cada ruido, cada sombra, me llenaba de temor. En un momento, escuché el sonido de la cisterna del baño. Me asusté demasiado, pero decidí enfrentar mis miedos. Lentamente me dirigí hacia el baño, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Lo que vi al abrir la puerta fue más allá de cualquier horror imaginable. Por una fracción de segundo, pude distinguir al chavo sentado en el retrete, con una expresión siniestra en su rostro. Sin embargo, desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome en un estado de pánico absoluto.
Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de mi casa, lleno de miedo y desesperación, empiezo a correr sin rumbo fijo. A medida que avanzaba, noté que en las ventanas de varias casas veía una silueta espeluznante que parecía ser la del Chavo del Ocho. La energía en el ambiente se volvía cada vez más ominosa y escalofriante. A unas cuadras de distancia, en medio de la oscuridad de la madrugada, vi muchas siluetas. Eran los personajes de la serie, todos mirándome fijamente, petrificados como estatuas. Inmediatamente corrí en la dirección opuesta, sintiendo el terror correr por mis venas. Mientras huía, comencé a escuchar lamentos que provenían de ese lugar. Finalmente, logré escapar, pero el trauma de esa noche nunca me abandonó. A veces, cuando intento dormir, no puedo evitar revivir esos eventos aterradores. ¿Qué fueron todas esas experiencias? ¿Fueron alucinaciones inducidas por el miedo o algo más siniestro acechaba en la oscuridad de esa noche? Nunca pude descifrar la verdad detrás de esos sucesos escalofriantes, y el misterio sigue sin resolver, atormentándome hasta el día de hoy.